con el pueblo. El pueblo estuvo ajeno al presidente de Cuba. Basta ya que un presidente cuando cumple 8 años de mandato deja de ser presidente y se convierte en dictador. Eso lo dijo José Martí, nuestro apóstol nacional. Y de donde los pueblos emigran, sobran dirigentes. ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Libertad! Muy buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera y escuchaban ustedes a Ángel Junier Remón Arzuaga, más conocido como El Crítico. Acaba de suspender su huelga de hambre hace solamente unas horas, luego que un alto oficial de seguridad del Estado se comprometió con él a ocuparse de su caso de manera justa. Según la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, Remón, de 30 años, quien es coordinador de esta organización en las ciudades orientales de Bayamo y Manzanillo, comenzó su huelga de hambre hace aproximadamente un mes y estaba realmente en estado grave. Fue trasladado a finales de octubre de la cárcel a un hospital de Bayamo, donde estaba siendo alimentado por vía intravenosa. Más adelante vamos a ampliar esta información con un artista cubano que forma parte de todo este movimiento cultural que realmente está creando, o sea, siendo un parteagua en Cuba. Es David de Omni. Lo vamos a tener aquí en el programa. Pero antes vamos a nuestro tema central. Venezuela, los saqueos continúan, al igual que el desabastecimiento. Vamos a ver esta pieza que nos preparó nuestro compañero Luis Guardia. Adelante, Luis. Los continuos saqueos a supermercados y establecimientos que venden alimentos se han convertido en el pan de cada día en Venezuela, debido a la inoperancia productiva del gobierno. Que cerraron las empresas, amigos, cerraron las empresas y las empresas que tomó el gobierno no producen lo que tienen que producir. Las interminables colas ante la cada vez más aguda crisis de desabastecimiento son ya parte de la vida cotidiana de los venezolanos. Bueno, haciendo cola, lo es imposible que 4 por persona. He ordenado inmediatamente la ocupación de esa red. En una medida calificada por la oposición como una jugada política, previo a las elecciones municipales de diciembre, Nicolás Maduro ordenó la intervención por la Guardia Nacional de aquellos establecimientos que venden productos electrodomésticos, fijando los precios de los mismos. La improductividad del país, según los críticos, ya marca cifras récords. El desabastecimiento se centra en productos de primera necesidad, producidos en su mayoría por el Estado, que a su vez acusa a la oposición de crear la actual crisis económica. Aquí no hay harina, no hay aceite, no hay azúcar, no hay alimentos, pero aparentemente lo que tenemos es patria. Entonces, bueno, yo le pregunto al gobierno, si usted tiene la mayoría de fábricas de harina y de alimentos en este país porque las expropió, ¿dónde están los alimentos? El gobierno de Nicolás Maduro, ante la actual crisis económica, busca una ley habilitante que le permita gobernar por decreto e imponer, según sus críticos, la centralización de su gobierno sobre los poderes constitucionales. ¿A dónde va a terminar esto? Es lo que vamos a estar discutiendo con nuestro invitado Ricardo Guanipa, que se nos va a unir en solamente unos segundos para analizar esta situación. Muy buenas noches, Ricardo. Bienvenido al programa. Un placer tenerte acá con nosotros. Gracias, Roberto. Gracias por la invitación. Pero antes de comenzar nuestra conversación con Ricardo, vamos a pasar a publicidad y tenemos ya a la doctora Mary Reyes con nosotros. Doctora, bienvenida. Gracias. Adelante. Gracias, Roberto. Esta noche vamos a hablar del programa del LMM. ¿Qué es el LMM? Todo el mundo dice el LMM, el LMM. Yo soy abogada de bancarrota y en la ley de bancarrota se puede modificar su casa. Cuando ustedes escuchan esa LMM, no es nada fuera de otro nombre para modificar su casa. La diferencia es que es un programa adentro de la ley de bancarrota aquí en la sur de la Florida que te va a ayudar a salvar su casa. ¿Qué hacemos? Presentamos un capítulo 13, paramos, ponemos en pausa esa demanda de que te van a quitar la casa. Vamos a ponerla en pausa y vamos a hablar de qué se puede hacer. Se puede hacer una modificación de esa casa. Adentro de este programa, yo hago una gestión y le enseño al banco, ellos sí pueden pagar su casa, danos un chance. Y la corte le obliga al banco a llegar a una mediación. Le obliga al banco a sentarse con nosotros en la mesa. Yo voy a estar ahí representándole a ustedes para yo enseñarle al banco qué se puede hacer, qué se puede pagar, qué podemos llegar. Estoy ahí para ayudarlos. Y ese es mi trabajo y lo disfruto. Y yo quiero ayudarle a todo el mundo que yo le puedo ayudar. So ven y habla conmigo, Mary Reyes,
abogada de bancarrota, porque voy a usar el capítulo 13 para salvar tu casa. Voy a presentar esa modificación, voy a enseñarle al banco que esta persona sí puede pagar su casa, danos un chance, danos una mensualidad que se puede pagar. Aquí están los datos, aquí es lo que yo gano, aquí es lo que vale la casa, aquí es lo que se debe. Vamos a llegar a un acuerdo que le beneficie a todo el mundo, al banco, a la persona que vive en la casa y a las familias de ustedes. En la comunidad de Miami, yo soy abogada de bancarrota para 15 años, déjame usar esa experiencia para ayudarle a ustedes. Mari Reyes, abogada de bancarrota, buenas noches. Ok, regresamos acá con Ricardo Guanipa, como le habíamos dicho. Ricardo fue corresponsal de radio y televisión Martí en Venezuela durante muchísimos años. Nos acompaña precisamente para analizar este tema. Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Esto se puede salir de cauce, ¿no? O sea, Maduro está desenlazando fuerza que puede que no logre controlar del todo. Mira, hay varias lecturas con lo que está ocurriendo en Venezuela. La primera de ellas es que vienen las elecciones municipales el próximo 8 de diciembre. Maduro está muy mal en las encuestas, las últimas encuestas hechas y que fueron dadas o difundidas por CNN Latino, dice que casi un 60% de los venezolanos estiman que el gobierno de Nicolás Maduro es muy malo. Pero ¿cómo puede mejorar la imagen de este señor cuando lo que se está viendo en todas partes es gente saqueando tiendas? ¿Cómo puede mejorar la imagen? A menos que el encuestador o a menos que los operativos políticos de Maduro sepan algo que nosotros no sabemos, eso lo que debe de provocar es que la oposición diga, mira, por esto es que tenemos que salir a votar. Acuérdate que, en primer lugar, Nicolás Maduro, se ha imputado las elecciones en Venezuela porque él ganó de manera fraudulenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él está tratando de generar un caos en Venezuela. Acuérdate que él está buscando una ley habilitante para gobernar, claro, va a gobernar por decreto. De hecho, esta es la ley habilitante que se está haciendo con corrupción. El voto 99 es la diputada Aranguren, la están enjuiciando de manera ilegal, le crearon un expediente para inhabilitarla y que suba el suplente y tener el voto 99. O sea, que va a ser una ley que es creada con corrupción. ¿Para qué? Para que Nicolás Maduro gobierna de manera dictatorial en Venezuela y por eso desde el día lunes está el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba en Venezuela, desde ayer lunes y estará hasta mañana miércoles. Y es precisamente, están revisando los decretos, cómo va a ser el habilitante y gobernar como ha gobernado Raúl Fidel Castro. O sea, el gobierno cubano básicamente es el que está escribiendo todos estos decretos, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que está haciendo ahora Nicolás Maduro? Genera estas crisis. ¿Quiénes son los primeros que saquearon el día sábado? La Guardia Nacional, el Ejército y la Policía. Eso es bien interesante. Hablaba con Luis Guardia, nuestro productor, antes de salir al programa, le decía, Luis, los camiones los camiones militares salían llenos de electrodomésticos, o sea, los primeros que estaban robando eran los militares venezolanos. Claro, y es que Nicolás Maduro da la orden el viernes en la noche. Hay que tomar las tiendas, esta tienda DACA por la especulación. ¿Y qué pasa? A las 8 de la mañana, que se está organizando una manifestación masiva en contra del gobierno de Nicolás Maduro, se desata la Guardia Nacional y la policía a saquear DACA. Ahora, en esa lectura también es la confrontación entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, porque el hermano de Diosdado Cabello está muy vinculado a las empresas DACA y Diosdado Cabello evidentemente a China. Y por eso es que se facilitó que todos estos electrodomésticos vinieran de China, pero que es un castigo hacia el sector de Diosdado Cabello. Ahí acuérdate que DACA Panamá se inauguró hace pocas semanas y eran precisamente lo que llaman los boliburgueses quienes estaban en la inauguración de DACA Panamá. Entonces, aquí también hay un pase de factura de Nicolás Maduro a Diosdado Cabello. ¿Y qué puede terminar esto, Ricardo? Mira, yo creo que se está agudizando. Venezuela, sin duda alguna, se está instaurando aceleradamente el gobierno cubano, el régimen del gobierno cubano, que para mí el socialismo no es más que el sacrificio de todo para el beneficio de pocos. Es que eso no es socialismo ni nada, eso es fascismo. Mira, eso es corrupción. Básicamente lo que hicieron los alemanes a principios, o sea, en la década de los años 30, jugaron a la política, ganaron las elecciones para después tirar por la borda todo el proceso y instaurarse de manera dictatorial. Esto es fascismo, pero del peor, porque además de ser fascistas son incapaces. Fíjate tú que hay algo bien importante, el chavismo, porque Nicolás Maduro habla de especulación como si él hubiera llegado ayer al gobierno. Son 14 años de gobierno chavista en Venezuela, y en Venezuela es imposible que el gobierno no controle los precios. Ahora viene inflación.
te voy a decir por qué es imposible que el gobierno no supiera lo que está pasando. Claro. En primer lugar, porque ellos entregan el dinero de las exportaciones. Segundo, hay una fiscalización del CENIAT, que sería el IRS acá, donde tú tienes que reportar mensual porque tienes que pagar los taxes. En Venezuela se llama el IVA. Entonces, saben lo que cuesta el producto y lo que fue vendido el producto. Porque entonces, la explicación... Hay complicidad del gobierno. El gobierno Exactamente. permitió que esto ocurriera y que esta especulación con todos estos productos, porque los márgenes son menores, pero son manipuladores. ¿Cómo puede? Pero una vez más, o sea, el proceso electoral que viene ahora, la oposición está poniendo muchísima esperanza en él. Están buscando que no haya elecciones, Roberto. Precisamente generan esta crisis social para crear un estado de excepción y ya tener listos los decretos y entregarle por las buenas o por las malas una ley habilitante a Nicolás Maduro para que gobierne por decreto. Okay. Bajo la complicidad de la Organización de Estados Americanos. Porque esto que está ocurriendo en Venezuela, así como le ha dado en más de 52 años la espalda a Cuba, le ha dado ahora la espalda a Venezuela a la Organización de Estados Americanos. Totalmente de acuerdo. O sea, una de las cosas que uno se pregunta es que esto no solamente está ocurriendo en Venezuela, en Nicaragua en estos momentos, y es algo que no se está reportando, se está cambiando la Constitución. Creo que hay más de 20 acápites de la Constitución nicaragüense, que se están cambiando también, o sea, y esto está siendo ignorado por la OEA, está siendo ignorado por América Latina, está siendo ignorado por el mundo, y lo que se está instaurando es la dictadura, o sea, constitucional. Las dictaduras constitucionales es lo que se está instaurando en estos momentos en América Latina. Claro, y Daniel Ortega ha hecho lo mismo que Venezuela. Ya tomó el Tribunal Supremo de Justicia. Exacto. Destituyó de manera ilegal a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, perfectamente como tú lo has descrito. Son dictaduras constitucionales. Ahora, de manera jurídica, quien les está dando el guión es La Habana, porque La Habana, por más de 50 y tantos años, casi 60 años, ha gozado de la complicidad de la comunidad internacional que reconocen al dictador Raúl y Fidel Castro como presidente. Se están quemando banderas cubanas en Venezuela en estos momentos, y es entendible, o sea, es lamentable, pero es entendible, porque hemos visto que el tema de Cuba se ha convertido en un tema central de la oposición. Y una de las cosas que uno se pregunta, ¿hasta dónde los venezolanos van a aceptar precisamente la injerencia del gobierno cubano en los asuntos internos de Venezuela? Se ha hablado desde hace muchísimo tiempo que el nacionalismo venezolano no iba a permitir eso, lo está permitiendo. Mira, cuando las elecciones, y interesante que hayas tocado ese tema, en las elecciones del 14 de abril, el gobierno denunció de que la oposición el día 15 estaba quemando los CDR, que son centros ambulatorios, pequeños hospitalitos que hay. El 11 de abril del año 2002 ocurrió lo mismo con Barrio Adentro, y fueron que muchas de las misiones de los médicos cubanos en Venezuela ha sido como una fachada para que inteligencia cubana opere en los barrios venezolanos. Cuando ellos quemaron el 11 de abril del 2002, lo que hicieron fue quemar documentos de trabajo de inteligencia cubana dentro de los barrios. Pero se repitió el mismo escenario. Pero ¿hasta dónde van a aceptar los venezolanos la injerencia del gobierno cubano? ¿La van Mira, a seguir aceptando? el pueblo ¿qué va a hacer? ¿Aplaudir? Hay 150.000 homicidios en 14 años Eso de es revolución bolivariana. Muchísimas gracias, Ricardo. Como siempre, un verdadero placer y un honor tenerte en el programa. ti. Un verdadero placer. Cuando regresemos, vamos a estar hablando con alguien que él desde su pequeño mundo, desde su gran mundo, está cambiando la realidad cubana. Desde su propuesta artística está diciendo cosas realmente interesantes. Hoy veíamos al crítico, al principio del programa, lanzar una arenga política, pero el crítico también desde el punto de vista artístico ha hecho propuestas bien interesantes. ¿Qué es lo que está pasando en ese mundo realmente fascinante del arte cubano, del rap, del hip hop? Vamos a conversarlo con David de Omni, que está aquí en el estudio y nos va a rapear y todo. No mueva el dial, regresamos. Flor de tu corazón elimina la sombra de tu alrededor. En rotación y traslación nuestra madre tierra hace su canción. Pa' mi nación, patinación, 360 mi proposición. Uno de los grandes pensadores italianos, Gramsci, decía que el mundo se cambia a través de la cultura, y tenía muchísima razón. Estos jóvenes lo están haciendo, a través de la cultura están creando una verdadera revolución. Nunca se había visto lo que se está viendo en Cuba y lo están logrando estos jóvenes, como el crítico, como el que tengo hoy frente a mí, David de Omni. Un verdadero placer tenerte acá. Un placer. Ustedes están mirando el país, pero patas arriba. La seguridad no puede con ustedes, nadie puede con ustedes. Ustedes han cambiado el discurso, están cambiando las maneras,
están cambiando Cuba, realmente la están cambiando. El problema es que empezamos virándonos patas arriba nosotros mismos, porque cuando uno le echa la culpa de los problemas de uno a los demás, uno está entregando su poder, porque si la raíz del problema no está en ti, el poder para resolverlo tampoco. Entonces, estamos muy acostumbrados a entregar ese poder a otras personas. Una persona me da mi libertad, una persona me la quita, y es hora de darnos cuenta que nacimos libres, claro, que debemos manifestarnos con libertad en la realidad y conectarnos con cosas más esenciales, como que el poder corrompe, como el odio, que son cosas que pueden vivir en mi presidente o en mi vecino o en mí, y son cosas que hay que ir atacando, nuestros egoísmos, nuestros miedos, y me parece que es la base de un empoderamiento que le hace falta mucho a los cubanos. ¿Cómo tú llegas a esta conclusión? En un país en el que hasta pensar, en el que conocer, en el que saber, se convierte en algún momento en delito. ¿Cómo tú llegas a todas estas conclusiones? Llego a la conclusión porque cuando era niño iba a mataperrear al río de Cojímar. El agua estaba muy sucia, pero en la orilla habían unos manantiales de agua cristalina que iban para el río. Pasaron los años, volví a ir a este río, estaba más sucio todavía, pero los manantiales cristalinos esos seguían ahí. Entonces esos manantiales no le importa si el agua está sucia o no, ese es su trabajo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor yo salgo y me mata un carro, ¿sabes? Como yo no sé el momento en que voy a morir, yo quiero, cuando ese momento llegue, haberme manifestado con libertad y haber hecho mi trabajo. Si el río está sucio o no, no es mi problema. Quiero ser manantial y quiero dar lo que vine a dar y me voy a morir haciendo eso, y así es sencillo. ¿Cómo reciben los jóvenes cubanos este mensaje de ustedes, David? Lo reciben bien, porque lo hacemos... Ustedes son miles, cuando ustedes hacen presentaciones, hacen conciertos, hacen festivales, realmente, o sea, se convierten en manifestaciones públicas gigantescas, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte que hemos tenido oportunidades de alguna gente que se han atrevido dentro de instituciones a darnos espacio a muchas personas. Y lo que hemos hecho, por supuesto, ha creado buen revuelo, porque hemos tenido 2 o 3 oportunidades que nos vean bastante gente y hemos podido manifestarlo con libertad. ¿Qué pasa? Que después ya esto, para que vuelva a suceder, es muy difícil, pero tenemos nuestras propias casas. ¿Qué quiere decir nuestras propias casas? ¿Qué quiere decir eso? Hemos fundado unos espacios que le llamamos Casas Templo del Arte. Nosotros somos un proyecto, se llama Omni Zona Franca, llevamos más de 15 años trabajando para la comunidad, y antes estábamos en una casa de la cultura, pero nos expulsaron por ser open mic, por esa apertura de pensamiento. Porque es de destacar que el gobierno cubano, o sea, hizo una casa de hip hop. Es la única manifestación artística que le ha hecho una casa para tratar de controlarlo a ustedes, para tratar de encerrarlo entre 4 paredes, y más o menos lo mismo que hicieron con la nueva trova en la década de los 70, que fue controlarla desde adentro. Sí, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en nuestras propias casas, porque es más importante estar en la acción que en la reacción. La reacción es una de las cárceles más oscuras del alma, porque una persona va a estar controlando tu vida y teniéndote reaccionando toda la vida, una persona, una situación, y nosotros estamos para estar en la acción, y estamos en nuestras propias casas particulares haciendo festivales de poesía, de hip hop, hacemos cursos, enseñamos a los jóvenes a trabajar Photoshop, a hacer vídeos, a hacer estudios de grabaciones, a grabar su música, y esa es mi casa. Básicamente, si estuviera en Cuba, dijera que ustedes están volados, ¿no? No, bandera, ¿no? David, ¿dónde te vas a presentar? Porque te vas a presentar este sábado y después regresas para Cuba, ¿no? Sí, en la Madriguera de Miami, un espacio que construimos nosotros mismos aquí, los amigos aquí, y eso es 7. En la 74, yo te voy a decir la dirección, 7420 Southwest 42 calle. ¿Va a ser este sábado a qué hora? Ahí mismo, a las 9 de la noche. Eso es al lado del Palmetto, ahí en Bill Road, en la 40 ahí cerquita. ¿Tú puedes rapear ahora cuando regresemos? Vamos a policía, sí, claro, ¿tú puedes rapear? Sí, claro que sí. Ustedes no muevan el dial. Cuando regresemos, David va a rapear como lo así todo, ¿no? A rapear como lo hacen en Cuba. Regresamos. Ok, como ya ustedes se dan cuenta, había toda una multitud aquí que quería que yo fuera el que rapeara, pero no voy a rapear, me quitaron el saco y todo. El que va a rapear es David, que va a rapear, sí señor, como lo hace en Cuba, como lo hace aquí para ustedes. ¿Cuándo es que te vas a presentar? El 16, sábado 16, 9 p.m., 7420 Southwest 42 Street, al lado del Palmetto, en la 40, Bill Road. Un mensaje a toda la gente que quiere ser libre aquí y en Cuba, porque la libertad no está en la geografía, está dentro del individuo. ¿Dónde el mensaje? Un mensaje: si quieres dar $1, tienes que tener $1. Si quieres dar amor, tienes que sentir amor. Si quieres dar paz, tienes que estar en paz. Y si quieres dar libertad, tienes que ser libre. Antes de revolucionar nada ni a nadie, revolucionate a ti mismo. Es lo que hay para mi gente. Peace and love. Qué bien. ¿Qué vas a cantar?
Mi prioridad. ¿Tu prioridad? Claro. Bueno, pues dale, arriba. Todos ustedes, muy buenas noches, los dejo con David. Recuerden, vayan a verlo este sábado, que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos, te dejo con David, a todos ustedes. Buenas noches. Dale. Paso. Gracias. Yeah. Mi prioridad no es ser un buen artista ni nada de eso. A los artistas se los come el tiempo. Mi prioridad es vivir en la verdad, ser una fuente de paz y libertad para todos los pueblos. Mi prioridad no es que piensen como yo. Mi prioridad es recordar que ustedes son sus dueños, que aquí nadie tiene jefe. Y si algún día has cumplido órdenes así o por miedo o por provecho, mi prioridad es removerte el suelo, recordarte que hombre que nace al final es hombre muerto. Mi prioridad es vivir en la amistad y perdonar a los mareados que se han cogido pa' eso. Mi prioridad es partirme en paz, recordarte que estés ready pa' cuando llegue el momento, que la vida es corta y no pierdas tiempo en la enemistad, que eso es tremendo mareo. Mi prioridad es partirme en paz, recordarte que estés ready pa' cuando llegue el momento, que la vida es corta y no pierdas tiempo en la enemistad, que eso es tremendo mareo. No pierdo el tiempo esperando a que me amen, invierto mi tiempo aprendiendo a amar. He perdido mucho tiempo esperando a que me perdonen 2 o 3 mareados que no saben perdonar ya. Mi prioridad es quedar bien con el gran arquitecto. Después de eso no me importa dónde vaya el viento, que nadie le haga caso a mi bla bla bla. Mi prioridad es vivir en el ejemplo. Mi prioridad es la bondad, es la humildad, el discernimiento. Mi prioridad es recordar que lo tenemos dentro. Mi prioridad es partirme en paz, recordarte que estés ready pa' cuando llegue el momento, que la vida es corta y no pierdas tiempo en la enemistad, que eso es tremendo mareo. Mi prioridad es partirme en paz, recordarte que estés ready pa' cuando llegue el momento, que la vida es corta y no pierdas tiempo en la enemistad, que eso es tremendo mareo. La tierra está al declinar. Han existido una pila de religiones y sistemas políticos y nada más han servido para esclavizar más al hombre. Así que no se cojan tan en serio lo que digo ni lo que diga nadie. Ustedes son su propio maestro. Free.